la actividad programada para hoy día. Lo del martes lo estamos haciendo ahora y lo del hoy día lo vamos a hacer el domingo. Entonces vamos a hablar un poquito sobre bioenergética, que es nuestro motivo de encuentro. Vamos a hacer un poquito de reflexión de lo que implica bioenergética. Ya son dos vocablos que están unidos. Bio tiene que ver mucho con los asuntos relacionados a estructuras vivientes. Energética, energía que estos consumen en sus procesos de necesidades que finalmente lo requieren. Y fíjense, doctores, qué interesante es este escenario. ¿Por qué? Porque resulta siendo muy interesante escuchar todos los argumentos que finalmente últimamente estamos teniendo. ¿Por qué hoy día está subiendo los asuntos relacionados a muchas actividades donde los procesos inflacionarios incluso han sido motivos de ser eco en el sistema, entre comillas, tan solvente que tiene Estados Unidos? Su peor inflación en estos últimos 40 años es la que está viviendo hoy día Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque ocurrió un evento. En Europa ocurre un evento y hay un evento muy importante que está ocurriendo, es la guerra de Rusia con Ucrania. Rusia abastece de un componente muy importante a toda Europa y ese componente muy importante es el gas que suministra Rusia y Europa vive en base a ese gas que Rusia finalmente le proporciona. Pasar un invierno en Europa sin calefacción es extremadamente adverso, porque el frío realmente es abrumador. Podemos tener temperaturas que pueden llegar a 10, 15 grados bajo cero. Y no tener calefacción en el ambiente donde estoy, pues obviamente es una cosa muy complicada. Y ahí nos vamos dando cuenta, mira, que hay un componente de energía también en eso. Y cuando ellos están en verano, es otro problema también mayúsculo, porque sus temperaturas llegan casi a los 40 grados, 35, 37, 40 grados. O sea, obviamente un calor súper intenso. Y hay personas que se mueren incluso por deshidratación mayúscula o por insolación excesiva. ¿Y qué recursos utilizan para enfriar? Justamente estos mecanismos de refrigeración que tienen muchos de las viviendas mayoritariamente, o para calentar el ambiente o para enfriar el ambiente, dependiendo en qué momento se encuentran. Pero ¿eso qué significa? Energía. Debe haber un suministro de energía. Y cuando los suministros empiezan a escasear, empieza a subir. Y eso nos ha pasado acá. Hace exactamente antes de la guerra de Ucrania, la gasolina, cuando pasaba por los grifos, yo podía surtirme con un valor aproximadamente de 12 o 13 soles el galón. Pero ahora está por encima de 20 soles. O sea, lo que es cierto es los componentes energéticos, en la medida que van escaseando, también sus costos se van acentuando. Y por eso que la inflación, que finalmente está golpeando a todo el planeta, es también en este escenario de un conflicto bélico. Pero de ese escenario nos trasladamos a otro escenario, que es el escenario que finalmente nos corresponde, entender que también la célula necesita fuente de energía, sin la cual no es posible que mantengas su permanencia, su existencia en el tiempo. Y vamos viendo algunos detalles. Primero, reconociendo que la bioquímica es una ciencia. ¿Por qué? Porque tiene una área de estudio donde sus Acápites está muy involucrado en conocer y estudiar las moléculas que finalmente forman parte importante de las estructuras celulares de organismos vivos. Eso es el contexto donde finalmente la bioquímica se desarrolla. Fíjense este escenario, si estamos hablando de energía, finalmente miren, esta es una energía que ha empezado a corroer gran importante de este poblado, que es el poblado, si muchos de ustedes conocen Machu Picchu, es el poblado previo a la llegada de Machu Picchu. Y prácticamente una pista se lo ha consumido, lo ha erosionado. ¿Qué cosa ha erosionado? Una forma de energía. El caudal
que se ha incrementado en este río ha empezado a erosionar todos estos componentes que antes del incremento estaban como una pieza totalmente armónica. Esto me está diciendo, doctores, me está diciendo de que una forma de energía yo lo puedo visualizar en diferentes escenarios. Y esto es una forma de energía. Si nosotros vemos aquí, voy a ver otro escenario donde también ha habido un componente energético, pero en forma de viento que ha arrasado muchas de las plantas, incluyendo desde su raíz. Y si ustedes han visto los diferentes huracanes que han azotado el planeta, ustedes van a ver que la fuerza de esa forma de energía que está asociado al aire puede generar destrozos importantes. Pero también yo puedo ver otro escenario de energía donde las placas tectónicas que soportan determinadas áreas de los continentes al desplazarse internamente generan una emisión energética tan grande que estructuras muy importantes construidas de material noble con una serie de reforzamientos pueden colapsar, como en este caso de esta imagen. Se generó otra forma de energía. Estoy hablando diferentes esquemas, diferentes formas de energía que ustedes han visto también en diversos noticieros cuando ocurrió el tsunami en Asia y arrasó a toda una población importante, incluyendo viviendas y edificaciones muy grandes. El tsunami puede generarse también después de una situación de terremoto donde hay retiro de del contacto del agua con la superficie, pero regresa con un sistema muy importante de fuerza destructiva que puede incluso dañar edificaciones muy grandes. Estamos hablando nuevamente de energía. Esto, doctor, es justamente lo que hoy vamos a hablar, de energía. Y para eso nos vamos un poquito ya a sumergir en el escenario de la célula. Hemos visto que hay muchas formas de energía, pero ahora nos vamos a sumergir en el escenario de la célula, que también la célula lo necesita porque sin ella no puede desarrollar las funciones que desarrollaría. Y sin ella la célula colapsa, sin ella la célula muere, sin ella no habría forma de vida celular. Necesitamos energía para que la célula funcione, sin la cual no hay forma. Los objetivos de esta unidad de aprendizaje es diferenciar distintas formas de energía en la célula y sus respectivas transformaciones, establecer principios de la termodinámica y cómo son aplicativos a sistemas biológicos, establecer que hay contenidos de calor en un sistema con la liberación de la misma, generando entalpías o entropías en el proceso, que luego lo vamos a explicar de qué se trata eso, y además de eso generando lo que se llama energía libre, que es lo que nos va a permitir generar trabajo. Todo esto de acá es lo que vamos a intentar desarrollar en esta secuencia de hechos. Vamos a hablar dentro de lo que acabamos de mencionar, las primera y segunda ley de la termodinámica. Vamos a hablar sobre energía libre, entropía, entalpía, reacciones exorgónicas y también reacciones endorgónicas. Vamos a tener la posibilidad de hablar de estos componentes, de estos sistemas biológicos cuando ha ocurrido reacciones endorgónicas o exorgónicas. Y vamos a hablar de aquí de la cereza de la torta, que es justamente la molécula que nos permite generar energía para el trabajo celular. Es esta de acá, es el ATP. Entonces, el ATP, doctores, es cierto que es una molécula súper interesante, pero esta molécula súper interesante debemos empezar a conocerlos desde el comienzo. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a entender todos los mecanismos de energía que se pueden producir a nivel celular y que van a contribuir a que la célula genere los eventos de trabajo. Y aquí empieza nuestra historia. Nuestra historia empieza aquí y empieza por esto, por la energía solar. Y allí justamente no hay reparo en todas
las diferentes líneas de investigación, no hay reparo en cuestionar en que el día en que el Sol, en este caso, esa estrella que nosotros lo conocemos como Sol, que es nuestra estrella de nuestro sistema planetario, en un momento determinado desaparece, porque las estrellas también nacen, permanecen un tiempo y luego remiten y desaparecen. En ese momento, cuando desaparezca esta forma de energía solar a la cual nosotros necesitamos para subsistir, toda la forma de vida que hoy día conocemos también dejaría de existir. Entonces, resulta siendo muy importante esto. Pero ¿cuántos años vive el Sol? Obviamente vive millones de años. Todavía está lejos de que se pueda extinguir, pero todos los estudios dicen que va a llegar un momento en que eso va a ocurrir. Y cuando ocurre, con toda seguridad, nosotros ya no estaremos en el planeta bajo la forma de vida que hoy día conocemos. Por consiguiente, es importante establecer que probablemente hay otra forma de vida. Por supuesto que sí. Nosotros somos solamente una pequeña arena en esa inmensa playa donde hay millones y millones de lo mismo. Entonces, tenemos que pensar de que en esta inmensa extensión que es el universo, deben haber muchas otras formas de vida que probablemente aún estamos lejos de conocer. Pero de todas maneras, hoy conocemos que hay una fuente de energía. Esa fuente de energía es la energía solar. Esa fuente de energía es aprovechada por determinados grupos celulares que tienen capacidad de transformar. Pero acá yo, en este esquema, lo que intento graficarles a ustedes, que yo tengo una energía solar, tengo una energía hidráulica, tengo energía geodérmica, tengo energía de viento, recordando el libro de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha y los vientos de molino también era una forma de energía que en ese momento se establecía para generar una forma distinta de trabajo. Quiero con ustedes, doctores, un poquito ahondar un tema que es interesante. Es los aspectos que hoy día vamos a ver desde esta semana hasta la final, que son total 16, 17 semanas de clase que ustedes van a tener, donde ustedes van a tener la necesidad de qué cosa, empezar a ver los componentes de estas llamadas macromoléculas. Carbohidratos son moléculas grandes, constituidos de qué? Mayoritariamente unos carbohidratos en particular, de glucosa, ¿no? Eso necesitamos conocerlo. Los lípidos, ¿de qué están constituidos? Están constituidos de los llamados triglicéridos, están constituidos de colesterol. Es un conglomerado de moléculas que se identifica como lípidos. Las proteínas, con más razón, tenemos muchísimas proteínas, pero ¿de qué están formados? De aminoácidos. Los ácidos nucleicos, ¿de qué están formados? De nucleótidos. Esta base de macromoléculas y sus constituyentes tienen una estrecha relación con los componentes asociados a enfermedades que identifican a la medicina. En la medicina vamos a ver muchas enfermedades. Muchas de esas enfermedades, sus explicaciones están aquí, en sus componentes básicos. Entonces, resulta siendo muy importante que tengamos esa conexión. Busquemos la conexión. Ejemplo, los carbohidratos están constituidos de glucosa, correcto, están constituidos de glucosa, muy bien. Pero esos carbohidratos que están constituidos de glucosa, en algún momento pueden generar una enfermedad que se llama diabetes mellitus. ¿Y por qué? Porque lamentablemente esa glucosa que se está produciendo no está ingresando a las células. ¿Y por qué no ingresa? ¿Por qué? Por muchos motivos. Uno de ellos puede ser porque finalmente el transportador para la glucosa no esté operativo, por consiguiente, se acumula la glucosa en la sangre y eso desarrolla diabetes. Otro de ellos puede ser la insulina que se encarga de introducir dentro de la célula está deficitaria, está produciéndose menos o de repente incluso está alterado en su producción. Por consiguiente, no hay quien estimule que se produzcan se expresen los transportadores de glucosa y como tal el azúcar se incrementa y tengo diabetes.
Estoy buscando efectivamente una conexión de aquellas estructuras monoméricas de la bioquímica versus la enfermedad que se puede generar. Otra forma es ver los lipios. Los lipios en nuestro cuerpo son transportados, ¿por qué? Por las llamadas lipoproteínas. Tenemos 4 tipos de lipoproteínas, las llamadas kilomicrones, los llamados VLDL, LDL y HDL. Hay una adicional que le llaman IDL, es una lipoproteína de densidad intermedia. Pero fíjense, estas lipoproteínas que les he mencionado, una de ellas es la que finalmente se le considera colesterol malo o lipoproteína que tiene efecto nocivo. Y esa lipoproteína es el LDL. Ese LDL es el que finalmente se acumula en las paredes vasculares. Y al acumularse en las paredes vasculares, finalmente cada vez la circulación en ese lugar se hace mucho más complicada. Si yo tengo por aquí, vamos a poner, esa es la luz de un vaso sanguíneo, esa es la luz de un vaso sanguíneo, y si tengo una sustancia que se va acumulando gradualmente en el espesor de esa luz del vaso sanguíneo, al final lo que estoy consiguiendo es que cada vez la luz del vaso sanguíneo, que inicialmente era importante y grande, ahora se está haciendo cada vez más pequeño, por donde la sangre va a transitar, pero cada vez con más dificultad. Este pequeño agujerito ya es limitante para procesos isquémicos. Pero si este proceso sigue acumulándose y el vaso sanguíneo se está incrementando en la cantidad, este es un vaso que se cerró. Y aquí ocurren los eventos llamados de infarto. O sea, la sangre ya no circula y como ya no circula, se produce el evento del infarto. Y eso es lo que tenemos que tener el reparo y el cuidado cuando empezamos a ver estos detalles que para nosotros son importantes. ¿Por qué? Porque decimos que los lípidos, finalmente, un tipo de lípido genera aterosclerosis. Y la aterosclerosis es sinónimo de deficiencia circulatoria en la medida que la luz vascular cada vez se está afectando. Y puede llegar a los problemas, a los eventos de isquemia y en muchos casos a los eventos de infarto. Y ese vaso, vamos a suponer que es la coronaria derecha, que finalmente se está obstruyendo, al final se llega a obstruir y ya no pasa sangre. Si no pasa sangre por la coronaria derecha, al final ya no se irriga la aurícula derecha. ¿Qué pasa? En la aurícula derecha está el nódulo sinosal. Y si no recibe sangre el nódulo sinosal, obviamente los estímulos de electroconducción se afectaron. Al afectarse, puede aparecer el evento del paro cardíaco, ¿no? Pero ¿dónde se originó todo eso? Aquí. ¿Qué lo originó? Un grupo de moléculas llamadas LDL y forman parte de los lípidos. Entonces, doctores, estamos viendo que efectivamente hay una estrecha relación con las proteínas, ni qué decir. Hay una enfermedad que se llama anemia falciforme. Y cuando ustedes van a estudiar la hemoglobina es una proteína muy interesante que tiene 4 cadenas. Tiene 2 alfa y 2 beta. Esas 4 cadenas normalmente se afecta a la cadena beta en donde ha habido un evento donde ha sido modificado un aminoácido por otro aminoácido. Normalmente existe en las células llamadas hemoglobinas que tienen, perdón, en los eritrocitos que tienen hemoglobina A2, que es la hemoglobina del adulto, un cambio en la posición de un aminoácido, y ese cambio en la posición de un aminoácido, que es la sustitución de ácido glutámico por valina, me genera esta anemia falciforme. Por esa razón, doctores, decimos que un aminoácido de esta proteína ya me generó una enfermedad nueva. ¿Hay relación? Por supuesto que sí. Estoy reconociendo un aminoácido que les excluye la proteína. Ese cambio me está generando una enfermedad. Y para poner un ejemplo de proteínas, podemos poner una larga lista y tranquilamente el semestre nos pudiéramos hablar dedicando solamente de eso. En el caso de los ácidos nucleicos ocurre lo mismo. Las enfermedades genéticas
tienen mucho que ver con cambios en la estructura del ácido nucleico. Por consiguiente, lo que podemos tener en cuenta es de que, carambas, tengo una vinculación estrecha entre bioquímica y medicina. Y es de manera bidireccional. La medicina se sustenta en la bioquímica. La bioquímica aporta para entender a la medicina. Por consiguiente, ustedes están en el primer peldaño de la carrera de medicina. Este peldaño es el soporte para todas las asignaturas del curso. Es el soporte para entender la farmacología, para entender la patología, para entender el proceso de recuperación, para entender los eventos relacionados a terapia que podría ser denominada como una terapia en la cual las personas tuvieron el evento y pasado el evento, su cuerpo empieza a recuperarse gradualmente. ¿No? ¿Qué está ocurriendo en esa recuperación gradual? Está habiendo una serie de cambios moleculares que al final explican el proceso. Me he querido detener unos minutos en esta gráfica, autores, porque quiero que ustedes entiendan la importancia que tiene la bioquímica en relación a la medicina. Al revés también, la medicina va a buscar la forma de explicar los eventos que están ocurriendo, tratando de apoyarse en los eventos bioquímicos que están ocurriendo. Por consiguiente, hay una extraordinaria simbiosis entre lo que viene a ser bioquímica y medicina. Bien, doctores, vamos viendo algunos personajes históricos que nos han ayudado mucho a entender que efectivamente hubieron cambios bioquímicos importantes en la estructura de estas personas que le llevaron a generar una situación adversa. Este es un holandés, ese es Vincent van Gogh. Este extraordinario artista holandés, sus mejores trabajos que desarrolló, justamente lo desarrolló en una etapa crítica de su estructura personal y mental. En uno de sus retratos, él mismo se pinta a sí mismo en el momento que él se corta la oreja, en el momento que se cerciona la oreja, en una de las crisis de situación de trastorno mental que sufría este artista, pues en un arranque de esos se corta la oreja. Y incluso en homenaje a eso hay un grupo español que se pone justamente ese cliché en su nombre artístico y es conocido también como la oreja de Van Gogh, ¿no? En homenaje a Van Gogh y finalmente en parte de esa historia que este señor se cercenó la oreja y acabó con un vendaje y ahí en esas condiciones es que se hace su autorretrato. Pero ¿qué pasó en la cabeza de este señor? ¿Qué ocurrió? Estaban ocurriendo alteraciones moleculares. Y obviamente tenemos que recordar que las alteraciones moleculares son muchas veces favorables para yo tener una extraordinaria, de repente, performance en las cosas que yo estoy haciendo, o pueden ser deleterias en razón a la situación que yo pueda estar atravesando. Este señor tenía un problema, pero eso no mermó su capacidad artística que tuvo. Qué interesante es esto de Altaria porque yo les digo, y ustedes pueden haber escuchado muchísimas veces las noticias donde dice, carambas, a tal persona lo encontraron en pleno parque, totalmente inconsciente, pero antes de estar en ese parque inconsciente había estado en un bar y en ese bar se le acercó una chica muy agradable, al final le invitó una bebida y después de eso no recuerda absolutamente nada. Las famosas peperas, ¿no? Que son muy agradables, pero ya van con una intencionalidad de hacer lo posible, de hurtar todo lo que pueda tener esa persona y lo dejan en calzoncillo y en un paraje nada agradable. Pero ¿qué hicieron
hicieron que esta persona tome un producto que son moléculas. Y generalmente usan las benzodiazepinas, que son moléculas. Y la persona puede estar muy alerta, ya había dormido, que pues finalmente estaba muy despierto, pero la cantidad de benzodiazepina que finalmente le dan va a bloquear su sistema reticular mesencefálico ascendente y va a llevarlo a el episodio de sueño. ¿No? Y en pocos minutos lo vamos a tener inconsciente. Muchas veces, dependiendo de la dosis que utilizan las peperas, incluso pueden morir por sobredosis. ¿Qué estoy diciendo? Son moléculas que ingresaron a mi cuerpo y empiezan a interaccionar en lugares especiales y bloquean el estado de conciencia de la persona. Lo que estoy diciendo, doctores, es la molécula hace eso. Por consiguiente, yo debo conocer dónde actúan esas moléculas, cómo actúan, cómo yo puedo revertir el proceso. Estoy hablando de moléculas. No podemos dejar de lado que el curso es bioquímica y nutrición. Por consiguiente, yo debo empezar a familiarizarme también con la nutrición. ¿Por qué? Porque hemos mencionado que nuestras células necesitan fuente de energía. ¿Y de dónde nosotros utilizamos la fuente de energía? Es de todo esto. Es de aquí que finalmente va a salir la fuente de energía. Es de aquí que yo proporciono a mi cuerpo lo que necesita. Necesita vitaminas porque mi cuerpo no lo fabrica y de aquí tienen que venir las vitaminas, ¿no? Necesito una serie de carbohidratos para el proceso de energización. Debo sacarlos de acá, ¿no? Panes, cereales, otros almidones, de ahí voy a tener que sacar la glucosa que yo necesito, pero necesito una serie de requerimientos asociados a generar anabolismo porque necesito construir proteínas, ¿no? Necesito que mis pectorales sean más prominentes, que mis bíceps sean súper llamativos, igual que mis tríceps y mis cuadríceps finalmente se hagan notorios, que cuando estoy en polo voy a hacer la admiración de muchas de las personas que puedo ser llamativo. ¿Qué necesito? Anabólicos. Y para anabólicos, ojo, no le estoy diciendo que usen anabólicos, por si acaso. Estoy diciendo que los eventos que van a generar eso van a ser reacciones anabólicas, ¿no? Formar músculo es una reacción anabólica. Aclaro, no estoy diciendo que usen anabólicos, sino que la reacción se llama así, anabólicos. ¿Y para eso qué necesito? Aminoácidos. ¿Dónde los encuentro? En las proteínas. No. Todo eso es importante. También necesito ácidos grasos poliinsaturados, por supuesto que sí, porque hay ácidos grasos poliinsaturados que yo no los fabrico y debo consumirlos. Mi nutrición me tiene que enseñar todo eso. Pero siempre decimos, la célula funciona si hay energía. ¿Las proteínas me pueden dar energía? Claro que sí. ¿Los lípidos me pueden dar energía? Claro que sí. Los carbohidratos, por supuesto que sí. ¿Las vitaminas me pueden dar energía? No. Las vitaminas no generan energía. ¿Ya? Entonces, es importante también reconocer eso. Y ese es otro personaje interesante de la historia, donde finalmente hizo un trabajo sorprendente, ¿no? Y probablemente ustedes con sus obras lo van a recordar, ¿no? Este señor talló una piedra totalmente que no tenía forma y le dio forma, le dio una forma humana. Y también dentro de ese tallado generó algunos rostros, ¿no? Aves. Pero lo interesante de todo esto es esa inmensa habilidad que tuvo este artista sorprendente, que en sus tallados se podía reconocer con facilidad toda la estructura arquitectónica que nosotros podemos expresar, ¿no? Y haciendo arte, haciendo uso de esta inmensa habilidad, desarrolló este tipo de esculturas. Y no solamente eso, tuvo otros tallados también. Donde ustedes observan acá, incluso en los tallados, se puede reconocer hasta las venas que finalmente formaban parte de su diseño artístico, ¿no? O sea, llegarmente
una genialidad. Esto es otra de sus obras donde a este personaje le decía, lo único que te falta es hablar. ¿De quién me estoy refiriendo, autores? Del italiano que hizo de su actividad artística una genialidad. ¿Alguno de ustedes me puede decir quién es? Por favor, menciónenlo. Sería Miguel Ángel, doctor. Correcto, doctor. Miguel Ángel Bonalegli. Ese gran artista que finalmente tuvo la humanidad y la genialidad que dejó. En algún momento, cuando ustedes vayan a Roma, autores, van a ver in situ, todo ese trabajo que finalmente hizo Miguel Ángel Bonalegli. Un extraordinario artista. Pero eso también, finalmente, si nosotros empezáramos a individualizar a las personas y tuviéramos que hacerle un mapeo molecular, con toda seguridad, Miguel Ángel Bonalegli tenía sus particularidades que le generaban esa gran genialidad. Vamos entrando a los nuestros autores y empezamos a hablar un poquito sobre la célula. Observen aquí, nosotros tenemos dos fuentes importantes de ingesta de, en este caso, si hablamos de la vía intestinal, ingesta de nutrientes, y si hablamos de la vía respiratoria, ingesta, en este caso, de gases que son muy necesarios, oxígeno, fundamentalmente. Entonces, cuando ingresan los alimentos después de iniciarse el proceso de digestión, absorción, se absorbe y al final pasa a la circulación, y por la circulación va a todos los tejidos corporales y va dejando dentro de los tejidos los alimentos que finalmente se han absorbido, pero de los tejidos también salen sustancias que tienen que salir del cuerpo y salen a través de los riñones. ¿Ya? Ese mismo proceso también va a ocurrir a nivel de los pulmones. Mis pulmones llevan oxígeno a la circulación, son transportados en la sangre, llegan justamente donde están las células, incorporan el oxígeno a las células, pero de las células sale otro gas que es el CO2. Y sale ese otro gas que es el CO2 y regresa a los pulmones y por los pulmones mismos se elimina. Estamos viendo cómo es ese circuito, esa rutina. Vamos a ir viendo ya detalles de lo que vamos a intentar afianzar en estos minutos en relación a la temática de bioenergética. Cuando hablamos de metabolismo, necesitamos conectar con la bioenergética. Ustedes consumen un trozo de un pastel que les agrada, ese trozo de pastel que les agrada, ustedes lo incorporan, lo degluten, primero lo masticaron y luego lo degluten, pasa por el esófago, exactamente hay un solo tránsito allí, llega su trayecto, llega su retina, va a llegar al estómago, muy bien, llega al estómago, sigue su tránsito intestinal, pero en el intestino empieza a ser absorbido, y al ser absorbido, pues va a ingresar a la circulación, y dentro de esa circulación va hacia el hígado. Recuerden ustedes las venas mesentéricas que juntan la sangre de todo el intestino delgado y grueso, la mesentérica superior, la mesentérica inferior, ambos forman la vena porta, y la vena porta ¿dónde va? Al hígado. Y en el hígado es el primer tamizaje que se hace para todas las sustancias que ingresan por vía sanguínea, venosa. Entonces, eso es lo que finalmente va a ocurrir. Pero en este proceso de acá es lo que está ocurriendo todos los eventos bioenergéticos, que lo vamos a ir observando. Entonces, el contenido que también recalco aquí, vamos a hablar sobre anabolismo, catabolismo, y siempre vamos a hacer hincapié en relación al ATP. Vamos a ver aquí un detalle que es interesante. Primero, reconocer dos eventos. Aquellas células que utilizan la fuente solar como fuente de energía, ¿ya? Y aquellas células que utilizan lo que hicieron las anteriores para utilizar como fuente de energía. Los heterótrofos, en las cuales estamos nosotros, no podemos utilizar la energía solar. No podemos utilizar, por consiguiente, no nos sirve la energía solar. ¿Pero a quién le sirve? A las plantas. A las plantas que hacen el proceso de fotosíntesis, y una vez que hicieron ese proceso de fotosíntesis, ellos acumulan estas diferentes moléculas.
acumulan polisacáridos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y nosotros utilizamos eso que hicieron las plantas para tener fuente de energía. ¿Y la fuente de energía de dónde viene? De los polisacáridos, de los lípidos, proteínas, fundamentalmente de ellos. Esos son los que finalmente nosotros aprovechamos para que ocurra eso. Entonces, vamos a viendo esto de la fotosíntesis en su estado basal. Pues, obviamente, ustedes esto lo conocen, solamente estamos haciendo una mera repetición donde vamos a hablar un poquito de cómo es que se genera estos nutrientes que para nosotros es de vital importancia. Yo tengo la hoja verde en la que está el cloroplasto, y este cloroplasto va a utilizar lo que hemos mencionado, la energía solar. Utiliza la energía solar, pero el cloroplasto también utiliza un gas que se llama dióxido de carbono. Pero utilizando su raíz, también lleva sales minerales y también lleva agua. Todo eso lleva a la hoja, y en la hoja ocurre el evento que se llama fotosíntesis. Este proceso de fotosíntesis me va a llevar a dos escenarios. Uno, a la producción de un gas, que yo lo requiero, que es el oxígeno. Necesito oxígeno. Quien me lo proporciona es la planta. Y por eso que no decimos ninguna mentira cuando decimos nosotros somos dependientes de las plantas. El día que las plantas desaparecen, por más energía solar que tengamos, lamentablemente vamos a morir porque no vamos a tener oxígeno. Quien nos depare el oxígeno. Entonces, es importante, sí, seguir cuidando las plantas, ser amigo del ecosistema. Pero por el otro lado, me produce sustancias o moléculas que se originaron ¿dónde? En CO2, en el agua, y con energía solar empezamos a formar moléculas mucho más grandes. Una glucosa, dos glucosas, tres glucosas, al final tengo cientos de glucosas unidos, son lo que se llama el almidón. Es el polisacárido de glucosa que está guardándose, ¿dónde? En las plantas, ¿no? Y es la forma como se genera. Entonces, es eso el mecanismo llamado fotosíntesis. El metabolismo, doctores, sigue siendo un concepto que debemos recordar. Metabolismo es cambio. Y eso implica de que si yo consumí un trozo de tallarín, yo no voy a eliminar tallarín, ¿no? En todo ese proceso ha habido muchos cambios por acciones enzimáticas, muchos de ellos se van a absorber hacia el cuerpo y otros van a seguir su tránsito final hasta su proceso de expulsión por vía fecal. Pero ¿ha tenido que ocurrir cambio? Por supuesto que sí. Ningún fideo sale como fideos. Y el día que alguien me dice que sí, no es fideos, es Ascaris lumbricoides, que se parece al fideo, pero no lo es. Y obviamente eso es una parasitosis. No tiene nada que ver con el alimento que consume. Entonces, aquí resulta siendo importante tener ese pequeño detalle. Entonces, veamos ahí cómo funciona este metabolismo. El metabolismo necesariamente se va a dar por los tipos de alimentos que finalmente vamos a ir consumiendo. Carbohidratos, proteínas, grasas. Estos van a entrar en un proceso de metabolismo, se van a ir degradando, pero como consecuencia de esa degradación se va a generar una molécula llamada ATP. ¿Y para qué me sirve esta molécula de ATP? Para generar energía. ¿Y cuál es el objetivo de generar energía? Generar trabajo biológico. ¿Para qué? Para lo que están haciendo ustedes, escuchando. Ya. Recuerden ustedes que para que ustedes capten un mensaje, necesitan tener receptores sensoriales auditivos que van a generar un proceso llamado despolarización en esas neuronas que están llevando los estímulos sensitivos a la zona cortical, y eso solamente es posible porque hay energía, porque la despolarización necesita posteriormente repolarizarse, y para repolarizarse yo necesito de ATP. Solamente el hecho de que ustedes me están escuchando ya necesitan de ATP, y esa fuente de energía va a estar orientada a un proceso de despolarización de las membranas. Ya eso es lo que llamamos transmisión nerviosa, ¿no? O sea,
La atención me requiere esta transmisión nerviosa. Importante detalle. Para que haya las secreciones hormonales también, para que yo esté respirando también necesito. No nos olvidemos, doctores, que la respiración tiene dos eventos. Uno es pasiva y la otra es activa. La inspiración es activa. Quiere decir que yo para poder respirar, mi diafragma se tiene que contraer. Al contraer, aumento la caja torácica, aumento la presión negativa y por consiguiente entra el oxígeno a mi cuerpo. La expiración es un proceso pasivo. Yo no gasto ATP porque las fibras elásticas de mi parénquima pulmonar que se estiraron y es como unas ligas. Ahora nuevamente se estiraron, ahora lo suelto y nuevamente se encogen porque hay mucho tejido elástico ahí. Pero para respirar hay una parte que yo necesito, que es el ATP para la inspiración. Ni quede hablar de la digestión. Para que ocurran todas las reacciones enzimáticas yo necesito mucho de una fuente de energía. Entonces sí estamos viendo, y estos otros son ilustraciones que también me dicen lo mismo, todos estos trabajos biológicos, necesito energía para que ocurra el evento. Fíjense allí las dos flechas, uno que está en verde y otro que está en rojo. Fíjense, doctores, todos los que finalmente son grandes moléculas, ¿no? Y van a degradarse en moléculas pequeñas, a eso se le llama catabolismo. Cuando yo tengo moléculas pequeñitas y empiezan a reorganizarse, a agruparse, a hacerse cada vez más grandes, a eso le llamo anabolismo. Estos dos conceptos es importante que lo graben, que son los dos eventos que ocurren en los eventos de metabolismo. El metabolismo va a tener dos eventos, o es catabólico o es anabólico. ¿Ya? Y las particularidades las estamos mencionando. Cuando hablamos de rutas metabólicas, nosotros vamos a tener una ruta que se llama ruta convergente, otra que es ruta divergente y otra ruta que es cíclica. Y ahora vamos a ver esas rutas. Observen este esquema. En este esquema yo veo muchas sustancias distintas que al final se van degradando y al final llegan a una sustancia común. A eso y acá le llamamos convergentes. Partieron de diferentes lugares, pero llegan a un mismo destino, ruta convergente. Estando en un mismo destino, empieza a sufrir una serie de cambios y me están generando sustancias totalmente diferentes. Esta es una ruta divergente. Partiendo de una ruta única, se generan diferentes sustancias. Otra ruta es cuando esta ruta ingresa a un circuito que se repite de manera constante. Y esta es la ruta cíclica. Esta ruta cíclica, ejemplificando, es el ciclo de Krebs. Una vez que la acetilcoenzima ingresa al ciclo de Krebs, se producen diferentes reacciones y en esas diferentes reacciones va siguiendo un circuito cíclico. Y aquí en su momento ustedes van a aprender que ocurren muchos eventos en los cuales se produce ¿qué cosa? Miren, se produce el CO2. Se produce el CO2. Entonces resulta siendo muy, muy interesante que estos eventos se ven desarrollando en esa magnitud. Esta es una explicación de lo mismo que les he mencionado entre el catabolismo y el anabolismo y las rutas que finalmente sí involucran. Y aquí viene un detalle donde vamos a ir describiendo algunos eventos del catabolismo. Decíamos que el catabolismo de moléculas grandes empiezan a fragmentarse a moléculas pequeñas. Es una fase degradativa. Sí. Aquí hay moléculas complejas que se van haciendo más pequeñas. Aquí se generan energía almacenable. Y eso es lo que vamos a ver. Aquí se consume el oxígeno. ¿En qué circunstancias esto puede incrementarse? Cuando yo tengo carencia de aquellas moléculas que son la base para generarme todo esto. O cuando estoy en una situación de estrés. No. Yo estoy en una situación de estrés, estoy saliendo de mi casa, pues ya es de noche, y avancé 2 cuadras y me encuentro con 4 personas que están en una esquina y finalmente me visualizan y ya me chequearon, aparentemente vienen hacia mí, y no con tonos amicales, sino aparentemente a usufructar lo que yo puedo llevar. 2 posibilidades. Estoy en una situación de estrés, ¿no? Y digo, carambas, esos 4 los visualizo,
caramba, digo, pan comido, los enfrento. Y como yo tengo el galardón de haber sido cinturón negro, pues carambas, los 4 no es nada. Y los reduzco a los 4. Pero caramba, no tengo nada de experiencia en defensa personal y veo los 4 y los 4 realmente tienen una contextura que rápidamente me van a reducir. Enfrentarlo sería una locura. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Evadirlo. Y si puedo, cambio de ruta, y si puedo, corro. Una situación de estrés. ¿Qué me va a incrementar? Que mi cuerpo empiece a producir más fuente de energía para tomar esa decisión. Y en esas circunstancias se incrementa el catabolismo. Vean estas partes que están en otro color para que ustedes lo tengan grabado. Características son degradativas, son oxidativas, son exorgónicas, me generan ATP y además son convergentes. Son características de las reacciones catabólicas. Todo lo contrario va a ser con los eventos anabólicos. Porque, recuerdan ustedes de la flecha, una flecha va en un sentido, la otra va en el otro sentido. Entonces, aquí, si la primera, el catabolismo, era degradativo, aquí va a ser formativo, va a reconstruir el evento. Y aquí están sus 4 también características distintas. Si conozco las características del catabolismo, todo lo contrario va a ser anabólico. La otra era degradativa, acá se sintetiza. La otra era oxidativa, acá son reductoras. La otra era exorgónica, acá son endorgónicas. La otra era convergente, esta es divergente. Totalmente contrario, porque hemos mencionado que las rutas tienen sentidos opuestos. Aquí necesito obligatoriamente el aporte de energía del ATP. En el otro se formaba ATP, acá se consume ATP. En el otro se generaban moléculas oxidativas, acá se generan moléculas reductoras. Entonces, resulta siendo importante, vamos a ver estos esquemas que nos ayudan a entender los diferentes procesos que nos puedan ser ilustrativos. Observen aquí, moléculas grandes, moléculas pequeñas, a este evento se le llama catabolismo. Pero fíjense aquí también, para que ocurra el catabolismo, yo necesito de estas moléculas oxidadas. NAD oxidado, NAD fosfato oxidado, FAT oxidado. Necesito estas de acá. Me voy al otro esquema que es el esquema del anabolismo. Pequeñas moléculas que van a formar grandes moléculas. Y por eso yo les hablaba y les decía de los anabólicos. Los anabólicos tienen, ya en su momento ustedes van a estudiar, los anabólicos tienen esta particularidad de formar esto. Y por eso muchos chicos que van al gimnasio y sin querer hacer una disciplina y una constancia y quieren tener músculos prominentes, ¿qué se aplican? Anabólicos. Se inyectan anabólicos. ¿Para qué? Para producir mayor cantidad de proteínas. Pero le digo, doctores, tengan mucho cuidado. No intenten hacer eso. Es mejor hacerlo con una disciplina, una constancia. Pues todos los días voy y cada día cargo más peso. Estoy ya 2 años y con toda seguridad que ustedes van a tener una masa muscular importante porque gradualmente se han disciplinado a eso. Pero el otro que busca un resultado fácil, en un mes quiere tener lo que el otro hizo en un año. Se aplica anabólicos. Pero no se olviden, doctora, los anabólicos en los varones reducen el testículo. ¿Ya? Pueden tener una figura muy importante con una marcada disminución testicular y con problemas incluso en sus procesos de sexualidad de pareja. Entonces, mi recomendación, si es que hay que hacerlo en condiciones totalmente naturales. No hay que forzar intentando usar anabólicos. Pero las reacciones anabólicas tienen esta característica. Pero para que ocurra esas reacciones anabólicas, ¿qué necesito? Necesito estas moléculas llamadas moléculas reducidas. ¿Dónde se formaron estas moléculas reducidas? En este proceso de catabolismo. Y yo en el proceso de anabolismo lo utilizo para formar esto. Pero además de eso,
estoy generando a la ruta anabólica moléculas oxidativas para que ellos lo utilicen en su respectiva ruta. Por eso decíamos, estas rutas en el metabolismo son complementarios. No puede haber de ninguna manera solamente catabolismo. No puede haber, porque llega un momento en que ya no tienen estas moléculas. Y si ya no tienen estas moléculas, ya no puede haber catabolismo. Esa es una de las razones por qué no puede haber una ruta de catabolismo unidireccional. ¿Ya? Entonces, veamos acá otro detalle también gráfico que nos ayuda y nos ilustra esto. Estamos viendo catabolismo, sus características que ya le hemos mencionado. Tengo anabolismo, sus características que le hemos mencionado. Y aquí, obviamente, ocurre los detalles asociados a estos dos eventos. Muy bien, vamos a ver aquí las reacciones bioquímicas que ocurren en estos medios. Resulta siendo muy interesante. Estas reacciones bioquímicas necesitan siempre condiciones adecuadas. Esas condiciones adecuadas, si es que no existe, no va a ocurrir el escenario. Las reacciones químicas ocurren en razón de que finalmente existen condiciones adecuadas. ¿Qué condiciones adecuadas? Soluciones acuosas que estén en condiciones adecuadas de presión, temperatura, pH. Todo eso de ahí son importantes. Y obviamente que ocurran catalizadores enzimáticos. Un segundo. Disculpen, había un factor distractivo aquí. Bueno, gracias. Entonces, les decía, qué importante es este escenario. Este escenario es justamente el escenario donde normalmente tenemos la necesidad de que ocurren lo que se llama reacciones bioquímicas óptimas. Y esto intento siempre compararlo con un escenario donde un joven está muy enamorado de una dama. Cualquiera de nosotros que ha estado en esa situación, buscamos las mejores condiciones para decir lo que yo estoy sintiendo decirlo. Ya le he dado algunos detalles de repente, ya sabe probablemente que estoy interesado en ella, pero yo no me voy a declarar de repente en un lugar inapropiado. Estoy justo en el metro en su hora punta, donde a la justa cabe un pasajero más. Yo creo que ninguno de ustedes se declararía en esas condiciones. Las condiciones no son favorables. Tampoco me declararía si está su mamá y su papá y sus hermanos al lado de ella. No hay condiciones adecuadas. Pero sí lo haría, caramba, le voy a invitar a almorzar o a cenar en un lugar bastante cómodo, agradable, con velitas en la mesa, ¿no? Flores a los costados. Preparé las condiciones. Todavía no le he dicho nada, pero ya sabe, con toda seguridad ya sabe que voy direccionado a ese camino. Y si me aceptó cenar, es porque probablemente ya tengo un puntaje a favor mío. Solamente estoy esperando esa palabra mágica que me confirme lo que estoy pensando. Necesito condiciones favorables. Y para reacciones bioquímicas también necesito condiciones favorables, si no, no ocurre la reacción bioquímica. Importante. Y por eso que nosotros tenemos una serie de enzimas en una distribución tan extensa. Hay enzimas que actúan directamente sobre el sustrato, hay enzimas que necesitan acompañarse y generar complejos multienzimáticos, hay enzimas que están en toda la superficie de la membrana mitocondrial para generar esa cadena transportadora de electrones a nivel de la mitocondria. Entonces se van ubicando en espacios donde existen las condiciones favorables para que generen la reacción que deben generar. Por eso que dentro de la célula van a haber organizaciones ya definidas para un determinado proceso. El núcleo, muy importante, su primera gran función es mantener el ADN incólume en ese espacio. Las mitocondrias tienen muchísimas funciones, en su momento lo vamos a compartir, lo vamos a hablar, pero tienen una serie de funciones, desde
ser la estructura subcelular que me va a producir fuente de energía. En el citosol hay muchas sustancias que finalmente van a ocurrir, desde los eventos de la glicólisis, que ocurre justamente en el citosol. En el complejo de Golgi van a ocurrir la maduración de determinadas glucoproteínas y su generación de membranas. En los ribosomas hay síntesis de proteína, en el retículo endoplásmico. Cada uno de ellos va desarrollando sus propias funciones. Entonces, esta regulación de la ruta metabólica nos va a servir para establecer la velocidad, la síntesis y degradación, las rutas catabólicas y anabólicas, que finalmente vamos a ir revisándolos. Entonces, voy a hacer un intervalo exactamente de 10 minutos, son 12:37 y estamos 12:47, para nuevamente retomar el tema y vayan revisando esta presentación para entender los eventos que se llaman oxidación y los eventos de reducción en relación a ganancia o pérdida de electrones, o, en su defecto, en ganancia o pérdida de hidrogeniones. ¿Ya? Ese concepto de oxidación y reducción lo vamos a ver en relación a estos dos detalles. En 10 minutos nuevamente me conecto con ustedes. Gracias.